Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Me pueden ver, escuchar? Hoy día hemos habilitado todo, para que puedan participar. Espero que estén bien. Muy bien. Vamos a empezar, pues, hoy día ya nuestro taller sobre la base de todo el marco conceptual que hemos visto el día de ayer. Voy a hacer un pequeñito repaso para que quede claro los conceptos y esto lo puedan aplicar en el ejercicio que vamos a hacer en un momento más. La clase pasada definimos los riesgos, ¿no?, como el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Y aquí la palabra clave era definir la incertidumbre. Y también teníamos la definición de la guía de la gestión de proyectos, ¿no?, que es el evento, ¿no?, un evento de condición incierta que de suceder tiene impacto sobre los objetivos de nuestro proyecto. Vimos también que esa incertidumbre está medida en función de las variables que yo puedo tener a consideración, de la complejidad de los resultados que puedan darse respecto a esas variables y finalmente si tengo o no control respecto a estas variables, ¿no? Entonces teníamos dos extremos, un sistema robusto y un sistema caótico. Y como vimos, pues, ¿dónde se centraba la gestión de riesgos? No podía ser la gestión de riesgos en los sistemas robustos porque no hay nada ahí que gestionar, porque ya voy a saber de antemano cuál va a ser el resultado. Tampoco irme al lado derecho, que es el sistema caótico, gestionar ahí los riesgos porque no tengo control de nada. No hay posibilidad de poder controlar algo en un sistema caótico. La gestión de riesgos entonces está limitada justamente al centro, ¿no?, en donde existe una mediana complejidad que depende de variables en los cuales puedo tener control total o parte del control de ellas, ¿no?, reduciendo justamente este azar. Entonces la gestión de riesgos se encamina a ese punto. Para gestionar riesgos, habíamos dicho, tenemos toda una estructura, ¿no?, de implementación de esa gestión de riesgos. Y cada estructura, cada componente responde a una pregunta, ¿no? Primero, definir el alcance, el contexto, los criterios de la gestión de riesgos. Responde a la pregunta ¿qué objetivos me he fijado?, ¿no? Y como estamos en el marco de procesos, los objetivos de nuestros procesos vendría a ser todo este contexto, este alcance, ¿no? Luego entramos a la evaluación de riesgos. Y lo primero que tengo que definir es qué puede pasar, de qué depende que pase. Y ahí tengo que identificar los riesgos, ¿no? ¿Cuál es ese evento que puede poner en jaque a mi proceso o a mis procesos? Determinado ese evento, me hago la pregunta, ¿qué control tengo sobre ese evento y esas variables que conforman ese evento? Esto constituye la etapa de análisis de riesgo, ¿correcto? Y luego, ¿qué efectos tendrá sobre mi objetivo? Y aquí colocamos pues la valoración de riesgos. Justamente en este punto, antes de entrar a esta valorización, tenemos que aplicar mecanismos de control, ¿no? Controles para poder reducir esos riesgos y ya lleguen los riesgos realmente tal como son, ¿no? Como se conoce el riesgo inherente a través de control pase a ser un riesgo residual. Entonces, luego de ello vamos a entrar entonces a la etapa del tratamiento de estos riesgos, pero el tratamiento de los riesgos residuales, ¿no?, producto de haber aplicado controles. ¿Qué puedo hacer para potenciar estos efectos positivos o negativos? Se ve en tratamiento de riesgos. Así que esta es la estructura de la gestión de riesgos que tenemos que implementar. Hablamos también de algunos personajes, unos actores que son muy importantes en el tema de la gestión de riesgos, como es el Chief Risk Officer, ¿no?, o el administrador o jefe de la oficina de riesgos. Esto es importante, habíamos dicho, las organizaciones tienen que tener un CRO, un jefe de riesgos, porque la complejidad de los procesos, la complejidad de las administraciones cada vez es mayor, ¿no? No puede delegarse esto al área de planeamiento por sí solo. El área de planeamiento es parte de un mapa de procesos más grande,
Por lo tanto, esto tiene que estar hacia afuera de esa esfera, ¿no? Realmente el CRO es el brazo derecho de la alta dirección, ¿no? Y en el organigrama puede colocarse ahí, no como una unidad orgánica, no es necesario hacer una unidad orgánica, sino como una función, ¿no? Tranquilamente se puede proponer un CAS que haga esta función, ya está en las normas, ya está establecido cuáles son las funciones de este oficial de gestión de riesgos, ¿no? Una vez que tenemos ese oficial de riesgos, habíamos dicho que es importante tener un comité, ¿no? Un comité de riesgos que está conformado por justamente la plana mayor, digamos, de las organizaciones, ¿no? También habíamos visto ahí algunas de sus funciones, algunas de sus tareas importantes, como hacer seguimiento de la gestión de riesgos, identificar, medir y valorar y tratar los riesgos, o sea, todo el esquema metodológico que hemos visto hay que hacerlo, ¿no? Establecer mecanismos de control, que también lo hemos visto, y evaluar los resultados de la gestión de riesgos que se esté implementando, ¿no? También hemos visto pues, que este comité tiene que proponer las políticas para que lo apruebe la alta dirección respecto a la metodología, la estructura, el apetito, la tolerancia, la capacidad de riesgos y las estrategias de enfrentar los riesgos que va a tener la organización. Así que este comité realmente es importante y lo lidera este jefe de la oficina de riesgos, ¿no? El CRO. Otro tema que también vimos la clase pasada es el tema del modelo de las 3 líneas de defensa, ¿no? Habíamos dicho que las entidades públicas y cualquier organización en general tiene estas 3 líneas de defensa para poder detener cualquier intento de modificar los objetivos que tenemos institucionales o de nuestros procesos, ¿no? La primera línea está dado por los grandes controles que establece la gerencia general, la alta dirección, las medidas de control interno que pueda tener la organización. Si el riesgo o el evento, digamos, puede sobrepasar esta línea de defensa, viene ya la segunda línea de defensa, que son ya los controles hacia los sistemas administrativos, controles mucho más puntuales, más precisos por cada uno de los procesos, ¿no? Y dependiendo del tipo de evento, que puede ser en temas de seguridad, de inspección, cumplimientos normativos, controles financieros, entre otros, de los sistemas administrativos, esos controles, esa segunda línea de defensa de la gerencia en particular, que sea afín al tema, pueda detenerlo, ¿no? Y finalmente, si aún este riesgo, este evento sobrepasa esta segunda línea de defensa, tenemos una tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, que es la que va a detectar ex post, ¿no? Y por qué no ex ante también, los posibles canales en donde podría el riesgo llegar, ¿no? A modificar nuestros objetivos, ¿no? Habíamos comentado que hay como una especie de cuarta línea de defensa que vendría a ser las auditorías externas, ¿no? Simplemente los reguladores ya a nivel sectorial. No obstante, en el sector público tenemos un gran problema, ¿no? En el sector público, la primera línea de defensa no está tan implementada, ¿no? Se ponen algunos candados, algunos controles, pero a nivel de procedimiento, ¿no? Más relacionados a la segunda línea de defensa, no a la primera, ¿no? No se hace énfasis a la primera línea de defensa, sino más a la segunda. Por lo tanto, estamos un poco ahí descuidados, ¿no? Ante un evento fuerte. Y lo que es peor, la tercera línea de defensa no la tenemos como organización del Estado, porque las auditorías internas o las áreas de auditoría interna no existen en la administración pública, existen las oficinas de control interno que tienen otra razón de ser y otro objetivo y no dependen de la administración, dependen de la Contraloría, ¿no? Así es que aquí tenemos un problema, así es que ¿dónde nos queda ser especialistas? ¿Dónde nos queda poner el mayor cuidado? Justamente es en esta segunda línea de defensa. Y es por eso que todos esos aspectos metodológicos de la gestión de riesgos apuntan a fortalecer. No obstante, con todo este conocimiento,
ustedes pueden ya proponer una primera línea de defensa mucho más robusta que entre, por ejemplo, el tema de valores, el tema de clima, el tema reputacional y muchos otros temas que están relacionados más a la primera línea de defensa. ¿Ok? Y bueno, también pueden utilizar o hacer uso de esta cuarta línea de defensa de las auditorías externas, aunque en el sector público son auditorías, como por ahí comentaba un compañero, más financieras, ¿no? Más para ver el cumplimiento de la normativa presupuestal y contable, que relacionado a ver justamente estos detalles, mecanismos de control, ¿no? Que es la auditoría externa. Así que aquí es donde tenemos que poner mucho énfasis en la parte metodológica de cómo gestionar los riesgos cuando las organizaciones, al menos las públicas, no tienen estas líneas tan desarrolladas. ¿Cómo se implementa una gestión de riesgos? Habíamos dicho, hay estas 3 etapas. Hay que planificar la gestión de riesgos, hay que implementar y hay que hacer seguimiento y monitoreo, ¿no? Cuando hablábamos de la planificación de la gestión de riesgos, había que hacer una serie de actividades, ¿no? Primero hay que determinar el grado de madurez, en cómo está la gestión de riesgos en la entidad, desarrollar la función de la gestión de riesgos, es decir, aquí más relacionado a que todos en la organización hablen el mismo idioma de gestión de riesgos, ¿no? Aquí hago un paréntesis porque se asemeja mucho a procesos. No sé si los que están acá presentes en la sala, que ahora somos un poco menos que la clase de ayer, estuvieron en mi clase de procesos. Les decía que avanzar y trabajar en el tema de procesos es algo no tan fácil, ¿no? Requiere una concepción muy distinta a la que venimos trabajando. Nosotros estamos insertos en un contexto weberiano. Y estos instrumentos como la gestión por procesos están en el marco de la nueva gerencia pública, un marco diferente al marco de Weber. La gestión de riesgos inclusive está mucho más allá que el propio marco de la nueva gerencia pública, es en un marco de gobernanza, ¿no? Un nivel ya más corporativo, digamos, de sistema. Entonces, si aún nuestras organizaciones públicas son weberianas de por sí, entender esta lógica de riesgos, esta lógica de procesos, es un poco complicado. Así que esto es lo que tenemos que meter a la cabeza a todos los trabajadores, que esta manera de enfocar la organización con esta mirada de cliente, de ciudadano, es la que va a hacer pues que mejoremos los servicios públicos. Ustedes ya han recibido a lo largo de todo su diplomado una serie de baterías de instrumentos, metodologías, y no basta con solamente ello, ¿no? Hay que aplicarlo. Y creo que procesos con riesgos trabajan muy bien de la mano para lograr los que estamos haciendo. Así que desarrollar la función de la gestión de riesgos en la organización es un tema muy importante y es parte de la planificación de la gestión de riesgos. Otro aspecto relacionado a lo que vimos con el CRO es que tenemos que cambiar el diseño de la organización. Tiene que haber un responsable de gestión de riesgos. Esto no lo podemos, digamos, dar esta responsabilidad a una persona de cada unidad orgánica. No, la gestión de riesgos es mucho más importante hoy en día. Es la clave para poder pisar en terreno firme, en un contexto en donde todo es pantanoso, ¿no? Así que no le podemos dar esa función a especialistas, asistentes, analistas en las entidades públicas, ¿no? De distintas unidades orgánicas. No, esto tiene que recaer en alguien especializado que sepa las partes metodológicas, que sepa plantear los riesgos, determinar probabilidades, determinar tratamientos de riesgos. Así es que tiene que haber alguien responsable de ello, que es este CRO que hemos dicho, ¿no? Yo insisto, si en un primer momento esto recae en el área de planeamiento, ok, ni modo, ok, sigamos, pero y como dijimos, el área de planeamiento tiene múltiples funciones. Y esto es su dedicación exclusiva, ¿no? El tema de riesgo tiene que ser dedicación exclusiva porque todos los días el mundo cambia y los riesgos van cambiando también de manera muy rápida. Con toda esta información, elaboramos el plan de trabajo durante el año que contenga pues, justamente todas esas actividades para implementar los riesgos.
Y finalmente, definir también el perfil de riesgos que va a tener la entidad, ¿no? ¿Qué apetito de riesgo, qué tolerancia vamos a tener? Para determinar la madurez, habíamos visto un cuestionario que la norma ISO 31000 propone con una escala que está ahí en pantalla, y simplemente es contestar estas preguntas para saber qué grado de madurez estemos. Y en función a este grado de madurez, la propia norma te dice qué acciones tienes que tomar, así que esta parte simplemente es aplicativa de estos cuestionarios, ¿no? El diseño de la organización, ya lo dijimos, el responsable, esto también es algo rápido y de decisión de alta dirección. No creo que ninguna entidad pública no desee tener un gestor de riesgos, y justamente la Oficina General de Recursos Humanos, Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, te podría autorizar este CAS, ¿no? Para poder tener esto en las organizaciones públicas, ¿no? Que no dependa pues del área de planeamiento. Así que esto también es fácil, el área de presupuesto, pero el área de recursos humanos puede plantear tranquilamente un perfil que hay, estas funciones hay por todos lados, que armar un perfil de gestor de riesgos es algo realmente también sencillo, no habría aquí ninguna objeción, salvo el tema presupuestal, lo único, pero bueno, es importante porque nos puede salvar de muchas cosas, ¿no? La planificación que decimos se traduce en un Gantt, ¿no? Donde están las actividades que hay que hacer. Y sobre todo, la parte de la planificación hay que identificar pues en los perfiles, ¿no? Perfil de riesgo que tenemos. Habíamos visto tres características de este perfil. Hay que definir el apetito del riesgo, la tolerancia y la capacidad. Eso también la norma ISO te dice cómo lo tienes que hacer, cómo se aprueba. Normalmente la norma ISO 30000 te guía de la mano. Prácticamente tienes que seguir lo que la norma dice, no hay ningún, digamos, cosa rara o extraña o que te tengas tú que hacer, ¿no? Ya todo está hecho. Así que es muy sencillo de aplicar, ¿no? Definir el apetito, definir la tolerancia, estas desviaciones y la capacidad máxima de riesgo, ¿no? Eso también va a depender del tipo de organización, al sector que pertenece, la cultura de riesgo que pueda tener la organización, los objetivos que se tracen a largo plazo, el sistema de control interno que se implemente dentro del marco de la primera línea de defensa, ¿no? Así que esto hay que analizarlo muy bien, ¿no? Por lo general, en las administraciones públicas, sobre todo en ministerios, en gobiernos regionales y locales, el apetito es igual a la tolerancia y es igual a la capacidad, ¿no? Nadie quiere salirse de ese marco verde que están viendo en pantalla, porque ya irse al marco amarillo y más aún el marco rojo ya se hace con temor, ¿no? Porque la Contraloría va a estar ahí detrás preguntándote, oye, ¿por qué te fuiste al amarillo si pudiste hacerlo en el verde? Y ya comienzan los problemas. El tema de riesgos es un tema netamente de gestión que a veces no es entendido bien por la Contraloría. Por lo tanto, en el sector público, eh, generalmente el apetito, la tolerancia, la capacidad es la misma raya, es esa zona verde que está yendo ahí en pantalla. En el sector privado, casi la zona verde no se usa, más se usa la zona amarilla, la zona roja, ¿no? El empresario digamos, no es adverso al riesgo, al contrario, cuanto más riesgo, hay un dicho en el sector privado, cuanto más arriesgas, más ganas, ¿no? Así es que se van con todo, ¿no? A diferencia del sector público que, ¿no? Mejor, ¿para qué arriesgar, no? Simplemente ahí nomás queda. Total, no me van a pagar más, como siempre digo a veces en mis clases.